Capítulo 3.3 Tamagotchi a la vista. Llegó el mes de julio y un día después del colegio fuimos a pasear al centro comercial Rosado con mi mamá y mis hijos. A Estelita le gustó un Tamagotchi. Consistía en una mascota virtual, modelo de Kitty. Era como un llavero cuyo tamaño cabía en la palma de la mano. Su abuela se lo compró y le dijo que era su regalo por su santo. A Ramiro le compró unos cubos de Roblox que contenían muñequitos y unos códigos para comprar ropa y accesorios virtuales en el juego. También le dijo que no lo llevara al colegio porque se le podía perder. Pero Estelita desobedeció y lo llevó al colegio a escondidas. Una tarde, cuando fui a recogerlos a la salida, me asusté porque no venía la Miss. Venían algunos compañeros a decirme que se le había perdido el juguete a Estelita, que lo habían buscado por todos lados y no lo habían encontrado. Entonces vino la Miss con Estelita de la mano, que lloraba como una Magdalena, y me confirmó que su juguetito se había perdido. «Qué pena», le dije, «ya aparecerá». Estelita no almorzó y se tiró a la cama. Entonces mi mamá, al enterarse, me dice que ese juguete no se puede perder. Además costó 160 soles y le parece injusto que se lo roben así nomás. Entonces yo me tranquilicé un poco y le pregunté a Estelita, que ya tenía los ojos hinchados de tanto llorar, si en algún momento alguien se quedó en el salón. Entonces ella me comentó que en la clase de cómputo hubo un niño que no entró y se quedó en el salón solo. ¿Por qué?, le pregunté. Porque el niño se sentía indispuesto, me dijo, y la Miss le dio permiso. Ese niño era Alfonso, un niño que requería una asistencia psicológica intensa y que no la recibía. Su mamá trabajaba y no podía llevarlo. Y simplemente el niño era brusco en sus juegos, hostil, se salía del aula para pasear por todo el colegio y cogía cosas ajenas sin permiso y no las devolvía. Enseguida llamé a la amiga Rosana. Le comenté que el niño Alfonso se había quedado solo en el aula y que probablemente él habría sacado el juguete de la cartuchera de Estela. Y lo que me contestó me dejó lela, de una pieza. En primer lugar me dijo que yo no podía acusar a nadie sin tener pruebas, que la directora de turno personalmente había venido a registrar las mochilas de todos los niños, incluyendo la de Alfonso, y no había encontrado nada. Le dije que no era posible que alguien sustrajera de la cartuchera ese objeto, que nadie debería haberse quedado en el aula y que tenía que aparecer el juguete. Pasó un rato y me volvió a llamar la Miss Rosana para comunicarme de la manera más indiferente que se puedan imaginar que ya había aparecido el juguete de mi hija y que el día de mañana, cuando se lo entregue la Miss Mariana, se lo entregarían a Estela. Nos alegramos mucho, pero tenía que saber toda la verdad con punto y coma. La verdad me la contaron mis hijos al regreso de la escuela. Alfonso se quedó en el salón solo y sustrajo el juguete de la cartuchera y lo escondería en algún lugar donde no lo registraron. En la movilidad sacó el juguete y se lo mostró a otra niña. Le dijo que era de él, que su mamá se lo había comprado. En ese instante, Nilton, otro compañero del salón, se percató del objeto y se dio cuenta que aquel era el juguete de Estelita y le increpó a Alfonso que lo devolviera. Pero él negó todo. Entonces, Julio, que era policía escolar, le arrebató de la mano el juguete y se lo entregó a Miss Mariana, quien, además, era la que conducía la movilidad. Esta fue la verdadera historia.
Al día siguiente, la Miss Mariana se lo dio a la Miss Rosana y ella a su vez a mi hija Estelita. De por medio no hubo un acta en el cuaderno de ocurrencias. Mi hija no recibió unas disculpas ni nada, como quien dice aquí no pasó nada y que agradezca que recuperé el juguete. Eso presentí yo que me quisieron decir. Las acciones hablan más que 1000 palabras. Se estaba sobreprotegiendo a un alumno injustamente. Claramente, la maestra estaba protegiendo al culpable. Estaba desconociendo los derechos de mi hija. A nadie le gusta que le roben sus objetos personales. Conozco los derechos de mi hija y punto. Soy consciente que ese tipo de objetos no debe llevarse al colegio, pero también sé que existen valores y estos se aprenden en casa. Es una pena que no cultivemos los valores como antaño. De todas maneras, Estelita no se libró de un señor sermón. Le dije que la única culpable de toda esta novela turca era ella, que si me hubiera obedecido, nada de esto hubiera pasado, que me hubiera ahorrado hacer tanta cólera y rabia, que si en el futuro me desobedecía, le iba a dar un castigo ejemplar que no olvidaría jamás. En su defensa, ella me dijo que así se distraía en el recreo, con su mascota virtual, con otras niñas que venían para que ella les enseñe cómo funcionaba. Así jugaban y se divertían. Felizmente no volvió a llevar el bendito juguete al colegio. En el aniversario del colegio se realizó una verbena y paseo de antorchas, saliendo del colegio por las principales calles aledañas. Hizo su presentación la banda escolar del Colegio Fernández Valle, a compartir sus notas musicales y acompañarnos en la celebración. Primero desfiló la banda y detrás de ellos los alumnos, grado por grado. Todos nos confundimos entre velas encendidas, luces LED, algarabía y compañerismo fraterno. La banda tocó melodías alegres y bien peruanas. Luego del recorrido, retornamos al colegio para la presentación de números artísticos donde participaron alumnos, profesores y padres de familia. En el kiosco escolar podías degustar deliciosos anticuchos, papas rellenas, sándwiches, bebidas frías y calientes. Nos honró con su presencia el nieto del señor Pablo Venero, con su esposa e hijo, como invitados ilustres. Empezaron los números artísticos. Los padres aplaudían con emoción, las mises bailando tondero, los niños recitando, una madre bailando marinera. Fueron, entre otros, los números presentados. Pasamos una noche llena de emoción y alegría. Con septiembre llegaron los Juegos Florales u Olimpiadas. Se mandaron a confeccionar los polos deportivos y de ese trabajo se encargó el comité de aula. En primer grado se confeccionó el uniforme completo, que consistía en el polo, short o falda, según sea niño o niña, y medias. En segundo y tercero no hubo olimpiadas, y en cuarto ya nos tocaba mandar a hacer el polo de todas maneras. Las mamás encargadas debían buscar un modelo de polo, ir a buscar cotizaciones, comunicar a los padres, pedir el dinero, recaudarlo, preguntar las tallas de los alumnos, nuevamente ir hasta el distrito de la moda para hacer el contrato correspondiente y según eso regresar a recogerlos cuando estuvieran listos para entregar. En otras palabras, era una odisea. Claro, hay padres conscientes que saben que pertenecer al comité es un trabajo que exige horas de tu valioso tiempo. Es por eso que los padres voluntariamente no aceptan estos cargos. Y también hay padres inconscientes, porque no encuentro otra palabra, que solo entorpecen la labor del comité. ¿Cómo lo hacen? Poniendo trabas, creando controversia, incitando al debate, hablando mal de otras mamás, no pagando en los plazos establecidos, no participando en las actividades, no cumpliendo con lo pactado, etc. En el caso de los polos deportivos llegaron después de mucha contienda. La inauguración de las Olimpiadas se realizó con un desfile, saliendo del colegio en dirección al Parque Alba, siempre con las autoridades municipales que resguardaban la integridad física de los alumnos y también de los señores del VAPE. Todos los alumnos al lado de sus maestros caminaban bien uniformados, mostrando la banderola
que identificaba a su salón. Todos alegres con sus pompones y sombreros coloridos, haciendo bulla con sus matracas, cornetas y bombardas. Toda esta algarabía manifestaba que ya empezaban las Olimpiadas. Los partidos de fútbol, vóley y balonmano se realizaban en el patio del colegio. La semifinal y la final se programaban en la casa del vecino el día sábado. Las carreras de atletismo tomaban protagonismo en la calle a la espalda del colegio. Asistí a ver las carreras aquel día. La Miss Rosana alentaba a sus alumnos. Los alumnos gritaban y agitaban sus pompones, arengando a sus compañeros a la victoria. Al final tuvo lugar la premiación. Nuestro salón obtuvo varias medallas. Salieron triunfantes y mis hijos las trajeron muy orgullosos. Para mí y para toda madre, creo, estos momentos son regalos para el alma y el corazón. Así llegó octubre y en la procesión donde los profesores y padres llevan las andas que sale del colegio y todos los alumnos acompañan vestidos de capas moradas y cordones blancos, se recorre todo el Parque Alba y que yo tuve la dicha de acompañar. Me encontré con una mamá de un niño del salón, la mamá de Eduardo. Intercambiamos historias amenas y me pareció muy amigable. Mientras acompañamos la procesión, le preguntaba sobre dónde estudiaría Eduardo la secundaria. Me dijo que en el Fernando Valle, que ahí había estudiado su hermano mayor y que era muy buen colegio, que le exigían bastante académicamente y había repitencias si el alumno no alcanzaba la nota aprobatoria. Personalmente tenía mucha predilección por ese colegio porque tenía banda musical, ya que me hacía recordar a la banda de mi colegio, en la cual yo también había participado tocando el tambor. Sin dudar, me aconsejó que matricule ahí a mis hijos, que no me iba a arrepentir. También me comentó que su hijo ya estaba en la universidad y cuando estuvo en el Pablo Venero fue delegado de su salón y los profesores lo recordaban con mucho cariño por su desempeño académico sobresaliente. Mencionó con orgullo a su otra hija mayor que también había estudiado en Pablo Venero y la secundaria la realizó en Josefina Alaiza de Dubois y que actualmente estaba por culminar sus estudios de pedagogía en la Universidad Flor de Amancaes. Al escucharla me hizo recordar de todo el trabajo que me esperaba. Bueno, ya estaba pasando esa travesía con mis hijos mayores, así que ya tenía algo de práctica. Me sentí cercana con la mamá de Eduardo, una mamá sencilla y preocupada por la educación de su hijo. Muchas veces los vi caminando, yendo al colegio o a la salida. En un momento dado, los profesores invitan a los padres que deseen para que carguen las andas del Señor de los Milagros. Y me llamaron a mí. No estaba atenta para variar. Me llamaron 2 veces, con señas y palabras. Fue el profesor Manuel Núñez quien me pasó la voz. Yo aún no lo conocía. Él sería el profesor del siguiente año de mis hijos y lo sería por 2 años. Me acerqué de inmediato, tuve el privilegio y el honor de cargar las andas en el último tramo antes de regresar al colegio. Me sentí súper feliz y dichosa de haber recibido ese regalo. Fue como una señal para mí de que debía fortalecer más mi fe, que vendrían tiempos difíciles y que Él estaba siempre cerca de mí y me alentaría en cada momento y más aún en el futuro. Para fin de año, las mamás del comité organizaron un compartir en el aula, un show infantil y la entrega de un regalo, que, después de mucha controversia, resultó en un reloj pulsera. Por mi parte, preparé, llevé y entregué personalmente a la Miss mini brownies en envases descartables para los niños. Ella me preguntó si eran de parte del comité, a lo que yo respondí que no, que eran de mi parte, de mí para los niños del cuarto A, con mucho amor. Aquel día, Fabiola le dio un presente a Ramiro. Era un peluche de tortuga. Para mí la tortuga es símbolo de longevidad y perseverancia. Acuérdense de la fábula de la liebre y la tortuga. Pero yo no le había mandado nada a Ramiro para que le dé a Fabiola. Entonces me dije que lo tendría pendiente para el otro año, Dios mediante. Antes de la entrega de libretas, recibí un encargo del comité. Debía recoger y guardar las cosas del salón para el siguiente año. El día de la entrega de las libretas,
La Miss me hizo firmar un cargo en un cuaderno de todo lo que me estaba entregando y que debía retornarlo el primer día de clases del siguiente año. Así lo hice. No me agradaba mucho la idea. Bueno, tenía la ventaja de contar con una movilidad. No sería una molestia transportarlo en bus. Solo tendría que buscar un lugar ventilado y seguro para guardarlas. La lista incluía un equipo de música, un reproductor de DVD, un reloj, un botiquín de primeros auxilios, una mochila de emergencias, un balde y una bolsa conteniendo adornos navideños. Además, en el salón quedaban 3 percheros y desde el primer grado se le dio a guardar un espejo a un padre de familia, el cual siempre quedaría guardado y olvidado de la memoria de todos, menos de la mía, claro está. Sobre el equipo de música, este me lo entregaron averiado y al percatarme de ello, decidí buscar el arreglo respectivo. Tuve que ir al mercado a buscar un técnico que pudiera repararlo. Después de varios meses y de dar varias vueltas por diversos motivos, ya sea porque no encontré al técnico que ya conocía, después porque encontré el puesto cerrado del nuevo técnico que conseguí, en fin, logré reparar el bendito aparato. 40 soles costó la gracia. Lo hice como un aporte para el salón, no pensé ni siquiera en cobrarlo, porque era consciente que iba a ser una ardua tarea. Según el técnico, tuvo que cambiar la entrada del cargador a una redonda. La que tenía era un polígono irregular y cuando lo enchufaban lo hacían de cualquier manera, sin fijarse en hacerlo de la manera correcta, y de esa manera lo habían malogrado. Así terminó el 4º grado. Sí me preocupé por recoger unas plantitas en sus macetas ecológicas, las cuales consistían en una botella de plástico recortada a la mitad, a la cual habían pintado una carita de su mascota preferida. Sabía que en el verano corrían el riesgo de morir por falta de riego.